Bueno, vamos a continuar con la práctica de ley de Ohm, la cual básicamente nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje obviamente el voltaje o diferencia de potencial se va a medir en voltios. La intensidad de la corriente pues se va a medir en amperes y la resistencia se va a medir en ohms. Como vemos, este simulador pues nos ofrece este pequeño circuito donde están estas baterías, donde está esta resistencia y este cable negro que pues sería el conductor del circuito. Aquí pues solamente podemos modificar las variables del voltaje o diferencia de potencial y la resistencia. Aquí nosotros podemos observar qué es lo que sucede cuando aumentamos el voltaje. También hace un sonido medio extraño cuando aumentamos el voltaje. Y como vemos, cuando vamos aumentando el voltaje, pues aquí nos dice el voltaje y si se dan cuenta, pues las líneas naranjas, que es la intensidad de corriente, pues se van haciendo más grandes. Y aquí pues en la fórmula general, pues lo que más aumenta es el voltaje. Lo que se permanece constante aquí es la resistencia. Lo que aumenta también, pero en menor cantidad, si nos damos cuenta, es la intensidad de corriente, o está ahí, que significa pues la intensidad de corriente. Por ejemplo, si bajamos el voltaje, pues la intensidad de corriente va a bajar. Y pues también se ve aquí reflejado con estas flechas naranjas, que es la intensidad de corriente. Y aquí también se ve reflejado con este número, que son los amperes. Y también podemos jugar con lo que es la resistencia. Podemos aumentarla y como vemos, pues el voltaje en este caso no cambia. Lo que cambia es la intensidad de corriente. Como hay una mayor resistencia en este circuito, pues la intensidad de corriente va a bajar bastante. Y de hecho aquí se ve en las líneas naranjas, se ve que está bajando bastante. En cambio, si disminuimos la resistencia de este material, que también si disminuimos la resistencia de este material, los puntitos negros que tiene este cilindro, que sería la resistencia, van a disminuir. Si vamos bajando la resistencia, pues los puntitos van disminuyendo. La intensidad de corriente pues se va haciendo un poquito más grande. Y por ejemplo, si tenemos una resistencia ya bastante baja, la intensidad de corriente ya va a fluir mejor por este material, que es la resistencia, y ya pues va a aparecer incluso parte del circuito porque no ofrece ninguna resistencia a la intensidad de corriente. Incluso pues podemos ver, si bajamos la resistencia a lo que son 10 ohms, que es lo menor que nos ofrece el simulador, pues la intensidad de corriente va a subir bastante. Aquí pues podemos ver cómo podemos subir el voltaje, podemos subir la resistencia, y como vemos, si subimos estas dos, pues si en primera subimos el voltaje solamente, la intensidad de corriente pues aumenta un poco. Si subimos la resistencia, pues la intensidad de corriente baja. Si bajamos el voltaje, la intensidad de corriente baja. El voltaje pues en este simulador se ve reflejado con estas baterías, que cada batería pues tiene capacidad de 1.5 voltios. También pues si bajamos la resistencia, la intensidad de corriente sube, como hemos visto. Y en esta práctica pues prácticamente podemos jugar con varias variables que están aquí presentes en la ley de Ohm. Y pues esto es lo que nosotros encontramos como equipo. La práctica nos pareció algo didáctica, pero nosotros consideramos que debemos de hacer pues ahora sí una práctica real,
con un circuito para poder observar mejor estas variables.